Paula Andrea Arias, yo soy profesora asociada de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. También hago parte del Comité de la Gobernación de Antioquia para Cambio Climático y hago parte del primer grupo de trabajo del panel intergubernamental sobre cambio climático. Entonces, en esta tercera sesión del diplomado sobre cambio climático para periodistas, precisamente queremos hablar entonces acerca de cuál es ese contexto global sobre esta temática, qué es el panel intergubernamental sobre cambio climático, qué hemos aprendido a partir del trabajo de este panel y además qué conocemos y qué esperamos a futuro de escenarios de cambio climático al nivel global y también un poco ponerlo en el contexto a nivel de Colombia. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, un poco lo que quería contarles es que el panel intergubernamental sobre cambio climático es un panel conformado desde la Organización de las Naciones Unidas, particularmente desde el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial. Este panel se conformó a finales de los años 80, cuando ya emergía esa preocupación por los aumentos de temperatura en el planeta, pero aún no se conocían las causas de ese calentamiento y tampoco se sabía pues a futuro qué podría ocurrir. Entonces este es un panel de expertos que se reúne regularmente y que hace un balance de la evidencia científica a nivel mundial. Ese panel no hace investigación, no financia investigación, los científicos que hacen parte de él no reciben ningún tipo de contraprestación por parte del panel, sino que el panel evalúa la evidencia científica creada por la ciencia de todo el mundo, de las universidades del mundo, institutos de investigación, etcétera. A lo largo entonces de ya casi 33 años de historia, el panel ha escrito o ha reportado 5 reportes globales en donde se habla acerca del estado del clima a nivel mundial, pero también cuáles son los impactos y los posibles consecuencias y además cómo podríamos mitigar y adaptarnos ante estos impactos. Más o menos ustedes ven ahí el listado de años 90, 95, 2000, 2007 y de 2013 a 2014. Más o menos cada 7 años se está publicando un reporte global. El sexto reporte global, que es en el que estamos trabajando actualmente, el primer grupo de trabajo tiene el reporte para ser aprobado a finales de julio, principios de agosto. O sea que muy pronto vamos a tener ese reporte global del primer grupo de trabajo. Y los otros 2 grupos de trabajo, pues está pensado tener ese reporte para 2022. Entonces, si pensamos cómo está dividido este panel de cambio climático, yo les hablé de grupo de trabajo, son 3 grupos de trabajo. En el primer grupo de trabajo está el profesor Daniel Ruiz de la ciudad de Medellín y estoy también yo representando a Colombia actualmente. Y ese primer grupo de trabajo tiene una pregunta muy específica y es ¿qué está pasando con el sistema climático? O sea, este es un grupo de trabajo que se pregunta qué está pasando con las temperaturas, qué está pasando con el ciclo hidrológico, qué está pasando con el aumento en el nivel del mar, qué está pasando y qué puede pasar a futuro también con todas estas características. Entonces es un grupo conformado por científicos de las áreas naturales, científicos de las áreas exactas particularmente. Hay un segundo grupo de trabajo que habla acerca de cuáles son los riesgos asociados al cambio climático. A ese segundo grupo de trabajo perteneció el profesor Germán Poveda, que también es parte del Comité de la Gobernación, y ese segundo grupo de trabajo ya se pregunta más por los impactos a nivel regional, por las vulnerabilidades, no solamente humanas, sino también ecosistémicas, así que es un grupo de trabajo más hacia áreas de las ciencias naturales y exactas, pero ya combinación también hacia áreas sociales. Y hay un tercer grupo de trabajo que tiene otra pregunta y esa pregunta es ¿qué podemos hacer? Actualmente en ese grupo de trabajo hay otro colombiano del Centro de Investigación de Agricultura Tropical en Palmira. Y ese grupo de trabajo ya piensa más es en la mitigación, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tecnologías existen para tratar de mitigar el cambio climático? ¿Qué formas de agricultura? ¿Qué formas podemos, digamos, cambiar los sistemas productivos? Entonces ese es un grupo de trabajo que ya no tiene tanto de las ciencias naturales como tal, sino que ya tiene más alrededor de las ciencias económicas, de las ciencias políticas, de la ingeniería, porque piensa, digamos, en implementaciones distintas.
Entonces, a lo largo de estos 33 años de historia, hemos venido entendiendo que esto que está ocurriendo en el sistema climático no ha tenido precedentes, dependiendo de la variable de la que estemos hablando. El profesor Germán Poveda ya estuvo acá contándoles cuáles son esas variables que se usan típicamente para estudiar el cambio climático. Hay cambios que no han tenido precedentes incluso en millones de años, como les he de contar en un momento. Entonces, a partir de estos distintos análisis que se han hecho desde el IPCC, que nuevamente es recolectar la ciencia a nivel mundial, hemos entendido que el cambio climático actual no es natural. En el pasado, la Tierra ha tenido cambios climáticos naturales, pero en el presente este cambio climático es debido a la actividad humana, particularmente representado en el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, cambios en el uso del suelo y otras transformaciones que hemos generado y que han cambiado de manera perceptible el sistema climático terrestre. Entonces, si vamos a la siguiente, vamos a ver entonces una animación en la que ustedes van a ver cómo son las emisiones anuales de dióxido de carbono. Ustedes ven ahí en la región de Inglaterra que se nos empieza a poner azulito. En la medida en la que esto se empieza a poner en colores más oscuros, más rojos, significa aumentan las emisiones. Miren aquí cómo cambia el año 1830, así sucesivamente. Miren que arranca esa industrialización en Reino Unido, pero miren que a los transcursos de los años empezamos a ver que se transfiere hacia Europa, hacia el este de Estados Unidos. Miren, aquí estamos en 1900, todavía muy concentrado en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente, pero miren en la medida en la que entramos 1950 y vamos avanzando en el tiempo en la segunda mitad del siglo pasado, miren cómo los colores aumentan su intensidad y cómo las emisiones se empiezan a observar no solamente en Europa y Estados Unidos, sino a nivel mundial. Miren, por ejemplo, China, actualmente el mayor emisor de gases de efecto invernadero, pues por la población, pero per cápita Estados Unidos sigue siendo el mayor emisor, y ahí vemos al año 2008 esas concentraciones han aumentado significativamente. Entonces, si vamos a la siguiente, algo muy interesante aquí para decir es que las actuales concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera superan 410 partes por millón. Ese es un número que no tenemos contexto para juzgarlo. Cuando inició la industrialización por allá en 1850 eran 280 partes por millón. Otro número para el que no tenemos contexto. Para que tengan una idea, la atmósfera terrestre no tenía más de 400 partes por millón hace 2 millones de años. Y hace 2 millones de años era el Homo erectus quien habitaba el planeta. O sea, podemos pensar que somos la primera generación de seres humanos que respiramos aire con estas concentraciones de dióxido de carbono. Eso es algo que no ha tenido precedentes en 2 millones de años y no ha pasado a lo largo de siglos ni de milenios, ha pasado a lo largo de aproximadamente, pongámosle, un siglo, pero en realidad ha sido acelerado en las últimas 5 décadas aproximadamente. Entonces, si continuamos, el impacto claro que ha tenido eso, pues digamos por eso hay una similitud, digamos a veces hablamos de cambio climático y hablamos de calentamiento global como si fueran la misma cosa. Calentamiento global es una de las manifestaciones del cambio climático, como veremos ahora ese cambio climático se manifiesta en muchas otras cosas. Ustedes ahí están viendo cambios de temperatura. Los colores azules significan temperaturas frías, los colores amarillos y rojos cálidas, y ven el tiempo arriba en la esquina superior derecha cómo cambia. Miren cómo persistentemente en la medida en la que entramos en la segunda mitad del siglo pasado, ese mapa se nos va haciendo cada vez más amarillo, rojo. Miren ahí persistentemente, porque miren que las temperaturas fluctúan de forma natural, a veces cálidas, a veces frías, pero miren, por ejemplo, cómo son esas temperaturas a nivel global y sobre todo en el hemisferio norte. El Ártico es la región del planeta que más se está calentando, a eso se le llama la amplificación del Ártico. Y uno diría, el Ártico está muy lejos de Colombia, ¿qué importa que el Ártico se caliente? Hay unos impactos muy importantes porque en parte por eso es que aumenta el nivel del mar y también en parte por eso es que se libera metano a la atmósfera y eso genera más calentamiento todavía. O sea, lo que ocurre en el Ártico es importante para lo que ocurre en el clima en otras regiones del planeta. Y actualmente las temperaturas globales ya han superado 1 grado centígrado respecto a niveles preindustriales.
Y les digo ese número porque recuerden el Acuerdo de París. El Acuerdo de París dice, no queremos aumentar las temperaturas por encima de 1,5 grados centígrados, pues a lo sumo 2 grados centígrados. Ya vamos para más de 1 grado centígrado de calentamiento respecto a niveles preindustriales y vamos a hablar un poco de qué significa ese calentamiento. Entonces, eso que ustedes están viendo aquí es cómo, por ejemplo, ha cambiado el ciclo hidrológico. Yo les decía que cambio climático no es solo calentamiento global, ese es uno de los cambios. El ciclo hidrológico ha cambiado y ha cambiado de muchísimas maneras. Por ejemplo, si se devuelven por fin a esta diapositiva, donde ustedes vean, por ejemplo, zonas en rojo, eso significa zonas que son áridas y que se están haciendo más áridas. O sea, zonas donde la aridez se está volviendo mayor y ustedes pueden ver algunas regiones, por ejemplo, en el norte de África, en la región de Arabia, etcétera, que si podemos pensar en la configuración social, económica de esas regiones, son regiones bastante vulnerables desde lo social. Donde vean colores azules oscuros significa zonas que son húmedas y que se están haciendo más húmedas, o sea, donde se está intensificando esa humedad. Eso pasa sobre todo en regiones en el hemisferio norte, pero vemos también otras regiones que son húmedas y se están haciendo secas, o que son secas y se están haciendo húmedas. Un poco lo que yo quiero aquí decir es que el cambio climático es muy complejo, o sea, no puedo decir que en todo el planeta se está haciendo más seco o que todo el planeta se está haciendo más húmedo, sino que en determinadas regiones del planeta las condiciones pueden cambiar de forma distinta. Entonces la diapositiva que sigue nos muestra algo que sí es consistente a nivel global y es el aumento en el nivel del mar. El nivel del mar ha aumentado también en niveles sin precedentes a lo largo de milenios y el asunto en el aumento del nivel del mar es el riesgo en el que quedan expuestas las poblaciones, por ejemplo, de países insulares. El mundo tiene muchos países insulares, que son islas, que son países y que están definitivamente, es claro que van a tener que emigrar de esas islas, van a tener que buscar o partes altas de las islas o donde no sea posible emigrar a otros territorios porque esas islas serán sumergidas por el nivel del mar. Eso es algo que está ocurriendo, no tenemos que ir muy lejos, estamos en un diplomado para periodistas de Antioquia, Urabá, la región de Urabá tiene erosión costera en gran parte del litoral debido a aumento en el nivel del mar y eso está generando cambios importantes en la región. Cartagena, por ejemplo, es una de esas ciudades, una gran ciudad, llamémoslo así, que está expuesta también al aumento en el nivel del mar y eso es algo también de lo que nos damos cuenta cada que hay una lluvia fuerte en esa ciudad del país. Ahora, ¿cómo podría a futuro cambiar el ciclo hidrológico? Un poco aquí lo que yo quiero mostrarles es que hay zonas del planeta en donde se proyecta que el agua que escurre en la superficie, la hidrología superficial podría disminuir, donde ustedes vean colores rojos, mientras que hay otras regiones donde esa hidrología, pues en la fase superficial, la cantidad de agua que escurre en la superficie podría aumentar. Entonces, por ejemplo, vemos una zona roja muy grande alrededor del Amazonas, esa es una región que está experimentando en la temporada seca condiciones más secas y podemos ver otras regiones que por el contrario, pues digamos, se espera que a futuro la escorrentía superficial aumente. Nuevamente, esto es algo importante para conectar porque esto está asociado a la seguridad hídrica. Seguridad hídrica no solamente se vincula con no tener agua, el exceso de agua también puede ser un problema de seguridad hídrica en muchas regiones del planeta. Entonces, si vamos a la siguiente. Quiero entonces un poco contarles qué es lo que hemos logrado entender alrededor, por ejemplo, del ciclo hidrológico. Hemos entendido que debido a los aumentos de temperatura a nivel global han disminuido el volumen de los glaciares, el volumen del hielo que está sobre el océano, ha aumentado también la temperatura del océano cercano a la superficie y el contenido de calor que el océano almacena. No solo se calienta la atmósfera, también se calientan los suelos y eso también genera cambios importantes no solo en la hidrología, sino también, por ejemplo, en ciclos biogeoquímicos. Sabemos que hay más vapor de agua en la atmósfera y el vapor de agua es un gas de efecto invernadero que potencia ese calentamiento. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, quiero que vean esta imagen, esto es tomado de The Guardian, aprovechando pues que este es un diplomado para periodistas, un medio de comunicación muy influyente a nivel global. Esa es una fotografía de un glaciar en Perú, los Andes peruanos, en 1986, en 2001, y esta foto es recientemente pues de los últimos 5 años, podemos ver el retroceso de ese glaciar.
No hay que ir lejos, en Colombia ya desde los estudios que se han hecho se proyecta que en las próximas décadas desaparecerán los glaciares tropicales que Colombia posee. Si vamos a la siguiente, vemos por ejemplo el caso, esto es de una revista científica bastante influyente, Nature. Esta es la portada, digamos, de una de sus publicaciones, en donde se habla acerca de la tragedia, de lo que realmente implica el aumento del nivel del mar en zonas insulares como esto que nos muestran acá. Ahora, no solamente cambian las condiciones medias, los eventos extremos, pensemos el año pasado, el huracán Iota, lo que pasó en San Andrés y Providencia. Parte de los estudios de cambio climático muestran que con un océano Atlántico norte más cálido, como el que se está presentando y se espera seguirá presentándose, entonces los eventos huracanes de mayor intensidad pueden ocurrir con más frecuencia. O sea, los huracanes que conocemos de categoría 4 y 5, como fue el caso de Iota, que fue el primer huracán categoría 5 en tocar territorio colombiano, propiamente en la región de San Andrés y Providencia. No solamente aumentan esta probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos, sino, por ejemplo, olas de calor. Yo creo que el año pasado y el antepasado escuchamos sobre las olas de calor en Siberia. Siberia superando temperaturas de 33 grados centígrados por varios días e incluso semanas. Eso también se vuelve la norma en un mundo más cálido. Que las noches más cálidas aumenten, el número de noches más cálidas, el número de días más cálidos, pero no solamente esos eventos, sino por ejemplo los eventos de sequía en ciertas regiones del planeta y los eventos de tormentas intensas en otras regiones del planeta. Entonces, en conclusión, se nos está intensificando el ciclo hidrológico. Esta es una imagen, esto es Siria, es una niña en el Mediterráneo, en la región de Siria. Cuando tendemos a pensar Mediterráneo, pues a veces se nos puede venir a la cabeza la costa azul de Francia, ¿cierto? Algo muy elegante, pues de bastante recurso económico, pero no pensamos, por ejemplo, que gran parte del conflicto en África, en la región norte de África, es en la región mediterránea. También digamos, en regiones de Asia están asociados a la región mediterránea. O sea, las sequías también pueden estar asociadas a conflictos sociales. Y si vamos a la que sigue, no nos tenemos que ir tan lejos. Esto es Nechí. Esto es Nechí, Colombia, Bajo Cauca, antioqueño, donde en el año 2010, 2011, incluso 2012, aquí en Colombia tuvimos unos impactos muy fuertes de lo que se denominó, digamos, la maldita niña. En medios de comunicación se habló de ola invernal, que no fue una ola invernal, fue un evento La Niña de gran intensidad y que generó, por ejemplo, que se rompieran canales de comunicación en el caso de Nechí, por ejemplo. Ese es el aumento del nivel del río Cauca en su parte baja, pues en la región del norte de Antioquia. Entonces tenemos un ciclo hidrológico más intenso y todos estos elementos que han configurado migrantes climáticos. No sé si ustedes han visto diferentes documentales de Deutsche Welle, de DW, que hablan sobre refugiados climáticos, sobre la realidad que impone el cambio climático a nivel social. Esto es solamente para el año 2016 y es solamente en la región de Asia. Lo encontré, pero podemos encontrar cifras de estas en otros lugares. O sea, estos nos hablan de miles o millones de personas que se tuvieron que desplazar, por ejemplo, en China debido a aumentos en el nivel de los ríos, en el caso del río Yangtze, o por ejemplo, diferentes tifones que generaron precipitaciones e inundaciones de tal magnitud que la gente tuvo que emigrar. Y no estamos hablando de 100, de 200, estamos hablando de miles o millones de personas que en esos lugares tan poblados tuvieron que emigrar. Colombia también ha experimentado eso. Entonces, refugiados climáticos, migrantes climáticos, es algo también fundamental de tener en cuenta, porque es que el cambio climático no es solamente el cambio del sistema físico de la Tierra. El planeta se calienta, aumenta el nivel del mar, no es solamente eso, es que eso tiene unos impactos sociales y ecosistémicos. Si no los tuviera, digamos que no tendría la trascendencia que tiene este problema. Si vamos a la siguiente, entonces empezamos a ver conexiones. Pues sí, el clima está cambiando, pero también está cambiando la manera en la que, por ejemplo, usamos el suelo, usamos la tierra. Esta es una imagen tomada desde la FAO, en donde nos están mostrando el estado global de la degradación de suelos por actividades antrópicas. Entonces, por ejemplo, donde vean ustedes colores naranjas y rojos, significa zonas donde la degradación de suelo ya ha alcanzado niveles de severidad altos o muy altos. Y si ustedes logran ver, hay una gran parte del planeta, y otra vez empezamos a encontrarnos a las regiones tropicales,
Si empezamos a pensar África, el norte de Sudamérica, Centroamérica, el sureste de Asia, son zonas con bastante pobreza, son zonas con bastante abandono, con pocas oportunidades de las personas. Entonces empezamos a ver la combinación de un montón de elementos que es muy importante entender y que desde el periodismo se debe entender que la problemática ambiental no es solamente un impacto o algo que está ocurriendo en el ambiente. Lo ambiental está estrechamente vinculado con lo social. O sea, siempre deberíamos pensar que lo ambiental tiene una parte social, hablar de lo socioambiental. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, esto nos lleva entonces a pensar qué pasa si las temperaturas del planeta continúan aumentando. Entonces yo les dije, actualmente las temperaturas del planeta a nivel global están 1 grado centígrado por encima del nivel preindustrial. 1 grado centígrado, uno dice, eso es nada, porque es que yo no siento si aquí está haciendo 28 o 29 grados centígrados, eso pareciera muy poquito el cambio. Miremos qué pasa si alcanzamos 1,5 grados de calentamiento. Esto, si seguimos como vamos, lo estaríamos alcanzando a lo largo de 2 décadas aproximadamente. Entonces, ustedes están viendo, en la medida en la que vean ese mapa más rojo, significa que hay mayor riesgo asociado a ese calentamiento en ese lugar del planeta. Y aquí abajo, estas barritas les están indicando el millones de personas, población que estaría expuesta a olas de calor, a estrés hídrico, a riesgo en la producción energética, a riesgos en cultivos y a degradación de hábitat. Entonces ustedes pueden ver que con 1,5 grados centígrado de calentamiento, que es a lo largo de un par de décadas apenas, vemos por ejemplo toda esa zona India, el sureste de Asia, miren el norte de Sudamérica, la región andina de Colombia por ejemplo cómo está, miren esa zona del cerrado brasilero con colores oscuros. Si vamos a 2 grados centígrados, que es este mapa, miren cómo aumenta el color rojo a nivel planetario. Miren que los Andes de Colombia, la región también del escudo guyanés en Sudamérica, miren cómo empieza a ponerse más rojo, miren la región de África Central también cómo está, y miren que aumentaron los tamaños de las barras, porque aumenta la población que estaría expuesta a esos riesgos. Y si vamos a 3 grados centígrados, vean que incluso ya en regiones como en Europa, en Norteamérica y en muchas otras zonas del planeta, el riesgo aumenta. Entonces uno diría, 3 grados centígrados, ¿qué significa? 3 grados centígrados es más o menos a lo que estaríamos llegando, incluso podríamos llegar a temperaturas mayores si seguimos como vamos a finales de siglo. O sea, esto no es una cosa como que, uy, eso es imposible, eso es, ni pensemos en este escenario porque eso no va a ocurrir. Para ese camino vamos actualmente. Por eso es que es tan importante las negociaciones alrededor de cambio climático, de lo que hablaremos más adelante. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que el mundo se está haciendo cada vez más urbano y esas grandes urbes están asentadas en regiones de alta biodiversidad. Entonces ahí también empezamos a ver una relación con la biodiversidad. Las zonas que ustedes ven en azul oscuro son zonas de alta biodiversidad y los círculos significan ciudades, grandes ciudades con poblaciones mayores a un determinado valor. Tienen digamos lo que pasaba en el año 1970, lo que también se tenía para el año 2000 y aquí abajo tienen lo que se proyecta para el año 2030, que es ya en términos de planificaciones dentro de 10 años, 9 años, y podemos ver que aumenta la cantidad de grandes urbes asentadas en regiones de alta biodiversidad. O sea, claramente hay un conflicto y es parte de lo que precisamente lo que llamamos el desarrollo sostenible, pues mantiene o trata de buscar, y es cómo vamos a tener ese, digamos, ese equilibrio cuando sabemos desde la ciencia que estamos prontos o estamos ya afrontando una sexta extinción, pérdida del 25% de la biodiversidad global, y uno de los grandes motores es el cambio climático, pero eso no es lo único. Los usos del suelo, la urbanización, etcétera, han sido una de esas causas que han generado esta pérdida de biodiversidad. El mundo se hace más urbano, entonces aquí lo que les estoy mostrando es para el año 2010, estos datos de UNICEF, hace ya 11 años, población urbana en el mundo. Entonces ese es el número de habitantes, pero asentados en regiones urbanas en el mundo. Y si vamos a la siguiente diapositiva,
nos damos cuenta que aumenta el tamaño de esos círculos. Miren, por ejemplo, en China, en India, pero miren también en Sudamérica, en Brasil, en Colombia también, cómo aumenta la población urbana. Se proyecta que más o menos para 2050 el 68% de la población mundial esté asentado en regiones urbanas. Cuando pensamos la planificación de esas grandes urbes, no nos vamos lejos, tenemos el Valle de Aburrá, pero tenemos el Valle de San Nicolás creciendo, tenemos también el occidente creciendo y tenemos que ya las vías de comunicación, pues ya tenemos un túnel que nos une con el Valle de San Nicolás. Podemos pensar que en el transcurso de unas décadas vamos a tener una gran urbe. ¿Esa urbe de qué se sostiene? ¿Qué recursos tiene? ¿Cuál es la sostenibilidad de los distintos procesos que hay ahí? Entonces aquí quiero solamente mostrar el caso de Colombia. Es lo que se proyecta, que para el año 2050 tengamos un 86% de la población colombiana asentada en regiones urbanas. Y no es desconocimiento para ninguno de nosotros los procesos de migración interna que ocurren a causa de un montón de factores socioeconómicos, políticos, de seguridad que hay en nuestro país. Entonces, eso nos impone otra cosa: seguridad alimentaria. Somos más de 7.000 millones de habitantes, vamos en crecimiento, hay alimento para todos. Parte de lo que se ha logrado entender es que sí hay, el suelo que hay nos puede sostener, pero nos puede sostener si cambiamos las maneras de consumo, y eso es algo que es fundamental también de entender en el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, no solo podemos hablar, o no solo deberíamos hablar de lo que está pasando y podría pasar, sino qué podemos hacer. La oportunidad de cambio, la oportunidad de transformación, y es por eso, por ejemplo, que la seguridad alimentaria se vuelve un elemento fundamental. Ustedes están ahí viendo en todos los colores menos en el azul oscuro proyecciones de disminución de producción primaria neta a nivel mundial, y se dan cuenta que en casi todo el planeta, pero en la medida en la que ustedes vean los colores más naranjados y rojos, es donde se proyecta una mayor disminución de esa productividad. Y nuevamente, vemos a África, por ejemplo, en esos tonos más extremos, pero vemos también en niveles medios el caso, por ejemplo, de países andinos, como el caso de Colombia. Entonces, realmente debemos pensar que esto abarca un montón de componentes, y por eso el cambio climático se debe pensar de una forma más integral. Si vamos a la siguiente. Eso es algo que ya es reconocido desde muchísimas organizaciones. Eso es, por ejemplo, del portal de las Naciones Unidas, que nos dice que la seguridad alimentaria a nivel global está en riesgo, y ese riesgo cada vez es mayor debido a ese cambio climático sin precedentes. O sea, el cambio climático exacerba esas dificultades que ya existen, que no es que vayan a existir, es que ya existen y se hacen cada vez más graves. Por eso es que el cambio climático es un agente que puede exacerbar, y de hecho está exacerbando las desigualdades sociales. Por eso es que esto se tiene que pensar también desde esta componente social. Por ejemplo, Amazonas. Esto es tomado de la BBC, aquí tomé de varios medios de comunicación, pues teniendo en cuenta que este es un diplomado para periodistas. Este es un estudio que hace la BBC en el que se analizan cuáles son los diferentes motores de deforestación en el Amazonas. Entonces, si vamos a la siguiente, lo primero es reconocer que el Amazonas no es solo Brasil. Amazonas es todos esos países que están aquí resaltados o que están ahí en esa zona verde clarita, y nos damos cuenta, por ejemplo, que Colombia tiene una gran parte de su territorio amazónico. Entonces no podemos pensar que lo que pasa en el Amazonas es solo responsabilidad de Brasil y de Bolsonaro o de quien esté gobernando ese país. Realmente el Amazonas está atravesando por una crisis a nivel general. Estamos hablando, eso que puse aquí a la izquierda es como un resumen del artículo de BBC, en donde se habla de los diferentes motores de deforestación. Por ejemplo, la minería de oro. Pueden ver que, por ejemplo, en la parte norte, en Venezuela, en Surinam, también en Perú, en Guyana, tenemos minería de oro legal e ilegal. No solamente es la ilegalidad, la legalidad también tiene unos impactos importantes en esta región. Por ejemplo, en Ecuador, el cultivo de palma aceitera. En Ecuador, en Guyana, es la minería. Por ejemplo, en caso de Colombia, el acaparamiento de tierras que también están usadas pues, para cultivos ilícitos, pero también la ganadería. Por ejemplo, en caso de Brasil, la ganadería se hace un motor, y en el caso de Colombia, un motor fundamental de deforestación. La alimentación. Entonces, aquí es donde empezamos a pensar el sistema alimentario a nivel global, la agroindustria. Esa gran agroindustria también es algo que tiene que
ser transformado porque la agroindustria a nivel global está detrás del consumo de combustibles fósiles y eso es parte también de lo que nosotros como individuos podemos pensar. ¿Cómo me alimento? ¿De qué me alimento? ¿De dónde provienen esos alimentos? Porque realmente ahí hay una posibilidad de transformación fundamental. Entonces esto nos apunta a que el mundo, y cuando digo el mundo pues estoy hablando digamos de la población humana, hay vulnerabilidades. Todos somos vulnerables ante el cambio climático, hay algo que es claro y eso va a ser cada vez más evidente, es que el cambio climático afecta a todo el planeta. Unas regiones más que otras, pero afecta a todo el planeta. El asunto es, somos todos los que estamos aquí presentes y si pensamos, por ejemplo, el departamento de Antioquia o pensamos Colombia o el mundo igualmente vulnerables, la respuesta es no somos igualmente vulnerables. Estas son imágenes, digamos, de diferentes efectos del cambio climático. La primera arriba es un monzón, una temporada de lluvias en India. La otra es condición de sequía en África, las personas haciendo fila para tener acceso a agua de pozos, eso tampoco nos tenemos que ir a África, en Colombia ocurre esto con frecuencia. Y tenemos por aquí en esta última abajo migrantes, esos son migrantes climáticos de Siria que están moviéndose hacia Europa. Y aquí en esta que tengo aquí podemos ver digamos una configuración social diferente, esas son grandes mansiones en California que se ven claramente amenazadas por ese incendio forestal, eso es una tragedia sin lugar a dudas para los propietarios de esas casas, para esas familias, pero cuando pensamos en qué posibilidades tienen estas familias de recuperarse ante esto, versus la posibilidad que tienen las demás de recuperarse, qué redes de apoyo existen, vemos que hay una configuración muy distinta. Por eso el cambio climático pone ese gran riesgo de que cada vez esas diferencias y esas desigualdades se van a hacer mayores. Entonces es por eso que tiene que entrar a regular las emisiones de gases de efecto invernadero, entramos ya al terreno, digamos, de negociaciones y por eso fue que se conformó la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. Esa Convención Marco aglomera más de 190 países a nivel mundial, o sea, eso tiene adherencia casi mundial y el objetivo de esa Convención Marco es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a niveles que no tengan interferencia con el medio ambiente. ¿Cuáles son esos niveles? Que no pasemos 1,5 grados de calentamiento con respecto a niveles preindustriales. Pero esa convención marco no dice cuánto ni cómo, o sea, esa convención no le dice, Estados Unidos, usted tiene que reducir así, Colombia, usted tiene que hacer esto, este es el tipo de reducción que usted tiene que generar. La convención marco es simplemente una plataforma, pero alrededor de lo que se llama la conferencia de las partes, las famosas COP, esas son ya los espacios de negociación de las partes de esta convención marco de Naciones Unidas. Entonces, digamos que provee una plataforma en la que hay interacción, aquí pongo diferentes elementos, por ejemplo, planteamiento de plataformas o de estrategias para financiación económica, por ejemplo, de países del norte global hacia países del sur global. Y una de las grandes, digamos, elementos de esta convención marco es que impone la obligación de que todos los países que hacen parte de ella publiquen regularmente la comunicación nacional sobre cambio climático. Colombia ya ha publicado 3 comunicaciones nacionales a nivel global, en muchos países del norte global son 7, deberían ser 7. Colombia lleva 3 comunicaciones nacionales sobre cambio climático, en donde se expone cuál es el estado del cambio climático en el país, en donde se expone qué es lo que el país está haciendo en esto, los inventarios de emisiones también se tienen que presentar ahí, o sea que es una estrategia para estar comunicando cada país cómo está evolucionando en estos temas. Entonces, si vamos a la siguiente, nace entonces en una de tantas conferencias de las partes, propiamente la COP21 que se desarrolló en el año 2015 en París, se logró llegar a un acuerdo vinculante, universal, que todavía tiene muchos elementos por ser negociados y por ser clarificados, pero es el Acuerdo de París. No sé si ustedes recuerdan que antes del Acuerdo de París hubo algo que se llamó el Protocolo de Kioto, en los 90s, 2000. ¿Qué pasó con el Protocolo de Kioto? Estados Unidos nunca ratificó el protocolo, China e India entonces también pusieron algún contrapeso para hacerlo porque Estados Unidos no estaba vinculado y finalmente, digamos, no se logró lo que se pretendía con el Protocolo de Kioto. En el año 2015 se logró entonces
plantear un acuerdo con mayor ambición, que es el Acuerdo de París, que es el que actualmente todavía continuamos negociando. Entonces, ¿qué busca el Acuerdo de París? Que las temperaturas globales no superen 1,5 grados de calentamiento respecto a niveles preindustriales, a lo sumo 2 grados centígrados. ¿Cómo vamos con el Acuerdo de París? Entonces, esto es tomado antes de las actualizaciones que los países enviaron el año pasado sobre sus contribuciones nacionalmente determinadas. Si ustedes ven en el lado derecho, eso es el nivel de calentamiento al que llegaríamos para finales de siglo si seguimos como vamos. O sea, si no hacemos ningún tipo de cambio, estaríamos excediendo 3,4 grados centígrados con posibilidad incluso de superar 4 grados centígrados de calentamiento. Eso es catastrófico en términos de muchos ecosistemas y de los riesgos a los que estaríamos expuestos. Si hacemos lo que hasta el momento está pactado en el Acuerdo de París, pasaría, más o menos se proyecta, lo del lado izquierdo. O sea, el calentamiento sería menor, eso es mejor que hacer nada, pero estamos lejos del objetivo. O sea, las negociaciones en el Acuerdo de París todavía son tímidas, eso es algo que se ha cuestionado desde muchísimos medios, de ahí la presión social, la presión, por ejemplo, de los movimientos juveniles como Fridays for Future, por ejemplo, liderado por Greta Thunberg, o por muchos otros activistas ambientales, es porque todavía estamos lejos en términos de lo que está pactado en el papel para poder llegar a lo que no quisiéramos llegar, ¿cierto? Ese aumento de temperaturas todavía está en niveles de compromiso, y un poquito para que ustedes lo vean, esos, digamos, rombos rojos o azules, significa qué pasaría si todos los países del mundo hicieran lo que ese país se comprometió a hacer. Donde vean rojo significa insuficiente, o sea, si hacemos todo lo que ese país propone hacer, estaríamos superando 3 grados centígrados de calentamiento. Estados Unidos, Rusia, China, los mayores emisores del mundo, y todavía con compromisos que no son suficientes. Y cuando vemos quiénes tienen compromisos suficientes, que son compatibles con esto del Acuerdo de París, vemos a Costa Rica, que ha sido tomado como un ejemplo en términos de sus compromisos y sus estrategias. Vemos países en África, pero vemos que no son los grandes emisores en términos de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, si seguimos así, esto es tomado, yo les voy a compartir este material ese es un artículo de hecho que está online y que es interactivo, entonces ustedes pueden ver las animaciones. Yo aquí tomé el pantallazo un poco para que veamos qué se proyecta en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en negro están viendo la serie histórica hasta el año 2015, y todas las líneas rojas que siguen son proyecciones. La roja más oscura es si seguimos como vamos, o sea, no hacemos nada respecto a acuerdos. La roja que está más abajito es si hacemos lo que el Acuerdo de París dice. Y si vamos a lo que sería consistente con el Acuerdo de París, o sea, mantenernos por 1,5 grados o 2 grados centígrados de calentamiento, vemos las otras dos que están abajo. Sabemos una brecha muy grande, una diferencia muy grande entre los acuerdos y lo que realmente necesitamos en términos de reducción de emisiones. O sea, ahí todavía hay un trabajo por hacer, y ahí es donde los medios de comunicación también juegan un papel fundamental en términos de una comunicación asertiva alrededor de estos temas. Esto es algo muy interesante, esto es del Plan Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del PNUMA. Esto se le llama la brecha de producción, en inglés es un reporte famoso que se llama The Production Gap, y esto nos habla de qué es lo que tienen proyectado los gobiernos en términos de explotación petrolera, y cuál debería ser la explotación petrolera para estar dentro de los límites del Acuerdo de París. Entonces, lo que ustedes ven en la línea roja es lo que actualmente los países a nivel mundial tienen proyectado. Y lo que ven en la línea anaranjada es como las exploraciones o las explotaciones que podrían hacer si se acogieran a lo que actualmente está en el papel. Y las dos líneas azulitas es por donde deberíamos ir para tener lo que el Acuerdo de París busca. O sea, hay una brecha, esa diferencia entre la línea roja y la línea azul oscura es a lo que se le llama the production gap. En el papel decimos que tenemos que hacer algo, ¿cierto? Y que eso es hacia donde tenemos que ir, pero la planificación real de los gobiernos del mundo va por otro lado. Nuevamente, ahí hay un papel fundamental, no solo desde la ciencia comunicar qué es lo que ocurre, qué puede pasar, plantear soluciones, sino los medios de comunicación también plantear estos distintos elementos.
Entonces, por ejemplo, para que pensemos en proyecciones, ¿qué podría pasar a futuro, por ejemplo, en términos de precipitación en Sudamérica? Esto es de un trabajo de investigación que recientemente publicamos. Esto es cambios de precipitación para finales de siglo en Sudamérica. Donde vean colores rojos significa disminución de lluvia. Donde vean colores azules significa aumentos de lluvia en esas temporadas del año, de diciembre, enero, febrero, hasta septiembre, octubre, noviembre. Donde vean punticos, ustedes en ese mapa ven punticos, significa, esto es a partir de modelos, porque esto es para finales de siglo, claramente no tenemos observaciones, es donde los modelos, que es un conjunto grande de modelos, están de acuerdo en esa señal de cambio. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, una señal de cambio hacia esta región en el Pacífico Sur y Chile. Chile está atravesando una megasequía hace más o menos 10 años, así le han llamado ellos, la megasequía en el centro de Chile, y eso, digamos, se espera bajo condiciones de mayor calentamiento. Otra zona donde es claro, el sureste de Sudamérica, esa región del Río de la Plata ahí en el sur, es una región que por el contrario ha venido aumentando la precipitación. Ese humedecimiento de esa región también es algo que ha sido identificado y ha sido además atribuido a la actividad humana. Ya la ciencia va cerrando brechas en ese sentido y los modelos son capaces de ver eso. Y si nos vamos al último mapa, septiembre, octubre, noviembre, ustedes se dan cuenta de esa gran mancha roja en el Amazonas y también parte del norte de Sudamérica, donde los modelos tienen un acuerdo importante. Para el caso del Amazonas, septiembre, octubre, noviembre es la temporada de transición entre la temporada seca y la temporada lluviosa. El Amazonas está experimentando cada vez sequías más largas, temporadas secas más largas, con sequías más recurrentes. Eso es algo que uno dirá nuevamente, Brasil es Amazonas, Colombia no tiene nada que ver. Colombia tiene terreno amazónico y no solamente eso, humedad que llega a Colombia y se vuelve lluvia en Colombia proviene del Amazonas brasilero. Entonces, cambios que ocurren allá y que son legislados por esos distintos gobiernos afectan lo que ocurre acá. Entonces, de ahí la necesidad de pensar que esto no tiene fronteras geopolíticas. ¿Qué puede pasar si seguimos? Esto no es ciencia ficción, esta es la laguna de Aculeo, cercana a la región metropolitana de Santiago en Chile. Esta es una laguna de recreo, o era una laguna de recreo, porque esa foto que está al lado derecho es la foto actual de la laguna de Aculeo. Una zona de recreo en Chile, además de eso, de extracción de agua para consumo humano. Mega sequía, o sea, llevaban un lustro o más de condiciones secas, se seguía extrayendo el agua, así quedó la laguna de Aculeo. Entonces, de ahí la necesidad también de pensar en que la planificación tiene que ser distinta. El mundo cambió, el clima cambió, no es va a cambiar, ya cambió, ya hay unas condiciones que son distintas a las del pasado y tenemos que adaptarnos a esas condiciones. Entonces, en la medida en la que los cambios sean mayores, porque el calentamiento es mayor, la adaptación vale más, cuesta más. ¿Y quién va a cubrir los costos de adaptación a cambio climático? No la empresa privada. El gobierno tendrá que hacerlo. Entonces, claramente, de ahí la importancia de siempre estar resaltando que cada décima de grado centígrado que podamos evitar que el planeta se caliente es menos recursos y es mayor posibilidad de adaptarnos ante esto que está pasando. Otra foto de un medio de comunicación, en este caso, esto es el caso de Ciudad del Cabo. Con Johannesburgo, la segunda ciudad más importante de Sudáfrica, una ciudad más o menos de la población de Medellín, 2,5 millones de habitantes aproximadamente. Condiciones de sequía por cambio climático, en parte asociado pues a incluso común a lo que pasó en Chile en términos de lo que pasa pues en la física del clima, pero una gran urbe en donde el uso del agua y el uso de los recursos se siguió haciendo como si nada estuviera pasando. Ocurrió una gran sequía hace unos años que, por ejemplo, generó una gran mortandad de animales y además pues de pérdida de fuentes hídricas. Entonces, cuando pensamos la planificación de nuestro territorio, tenemos que pensar en una nueva norma de clima porque el clima está cambiando y por tanto no podemos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, que no significa que lo estuviéramos haciendo bien. Entonces, significa que es una oportunidad también de transformación. Entonces, ahora ya para que vamos cerrando y nos centremos más en el terreno de ustedes de la comunicación,
Esto es tomado de la tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Esto es elaborado, digamos, por el Ministerio de Medio Ambiente, pero realmente es IDEAM quien se encarga de hacer este reporte. Y aquí yo tomé una imagen, esto es pantallazo del resumen ejecutivo de esa tercera comunicación, en donde se plantea qué piensan los colombianos alrededor de cambio climático. ¿Cuál es la opinión que tienen los colombianos sobre cambio climático? Estas fueron encuestas y entrevistas semiestructuradas pues, que se realizaron para esta comunicación. Entonces, por ejemplo, el 98.33% de las personas que se contactaron creen que el cambio climático está sucediendo. El 87.5% de los encuestados consideran que las consecuencias del cambio climático se van a intensificar en los próximos 5 años y su municipio no está listo. Aquí hay, digamos, en términos de percepción, el 72.23% perciben que las lluvias han disminuido. Por ejemplo, el 56.77% de los encuestados consideran que las temperaturas son más cálidas en su región. Pero, por ejemplo, pese a que se considere que está ocurriendo el cambio climático, el 75.11% de la población considera que está poco informada sobre el cambio climático. Un 91% de los encuestados dice que lo que conoce, pues parece que lo poco, según lo que dicen que conocen, es la televisión. ¿Cierto? Entonces, cuando empezamos a mirar qué medios de comunicación existen, hay muchas regiones donde lo radial es lo fundamental, ustedes saben eso mejor que yo, en muchas regiones rurales es la radio el medio de comunicación fundamental, o los medios escritos o las redes, por ejemplo, empezamos a mirar la necesidad también de tener contenidos, pero que no sean contenidos de se derritió no sé qué nevado, o hay una gran ola de calor en Europa, a cosas que son, digamos, circunstanciales, que sí, hay que hablar de ello, hay que llamar la atención sobre ello, pero análisis que sean mucho más trascendentales y mucho más transversales en términos de los impactos y de las causas del cambio climático, porque vamos a hablar del negacionismo del cambio climático. Esto es tomado de Estados Unidos, digamos siempre hay un ejemplo, este es de la administración pasada ya saliente en Estados Unidos, pero en Colombia yo creo que podemos mostrarnos cosas semejantes, es por ejemplo alrededor de la negación del cambio climático. El cambio climático es una conspiración china. Los chinos quieren frenar la capacidad manufacturera de Estados Unidos o de otros lugares del mundo. Bolsonaro tiene posiciones similares respecto a esto. El cambio climático no está existiendo y bueno, sí está cambiando, eso no es el ser humano. Y hay de todo tipo, digamos, de argumentos, pero cuando pensamos en esos argumentos, que no son argumentos científicamente basados, sino que son argumentos basados en intereses políticos, económicos o incluso hasta religiosos. Esto es pues un trino acá que uno ríe pues para no llorar, ¿cierto? Pero realmente es algo que digamos podría parecer irrisorio, podría parecer que no existe, pero es que en Colombia se ha realizado convención de terraplanistas. Siglo XXI hay terraplanistas. Con la vacuna para COVID y con la situación de COVID, creo que vimos la negación de la ciencia sistemática por intereses, no solo digamos por desinformación o llamémoslo por desconocimiento, lo que llamamos digamos de una forma atrevida también ignorancia. No es solo eso, es que hay unos intereses que manipulan y eso es lo que ha hecho que el cambio climático o las soluciones al cambio climático hayan sido o sean tan complicadas de conseguir. Porque es que detrás de esto está el sistema económico que mantiene el mundo y que mantiene unos cuantos poderes, no, en realidad no sostiene de forma adecuada toda la humanidad. Esto es, por ejemplo, una contraparte. Este es un divulgador de ciencia que de hecho estuvo aquí en Explora hace unos años, David Wallace Wells, y este es el caso, por ejemplo, de Greta Thunberg, hablando en la COP25, en la que se realizó ya hace 2 años en Madrid, que iba a ser en Chile, en donde dice, la ciencia está ahí, pero nadie escucha la ciencia, nadie está haciendo caso en la ciencia. Y yo creo que eso ha sido parte de lo que ha ocurrido y que hemos visto en el mundo de la pandemia, donde las riquezas de unos pocos, digamos, grandes emporios latinoamericanos ha aumentado. No sé si han leído información, con seguridad que sí. O contaban, no sé, que no sé quién, Kardashian, una de las, no sé, celebrities en Estados Unidos, sus fortunas aumentaron en no sé cuánto %. O sea, en este momento la desigualdad está creciendo, de cuenta de eso que está ocurriendo. Cuando pensamos que el cambio climático no es 1 año, no son 2 años, no es algo que va a ser unos años, sino que es una condición que será permanente en un tiempo, entonces esas condiciones se van a
exacerbar. Entonces aquí es donde viene ya como mi parte final en la charla. Esto es tomado de ese artículo interactivo que les digo en Nature. Entonces es donde se habla acerca de ese concepto de justicia climática. Por un lado está lo que les mencioné. Eso que ustedes están viendo aquí son las emisiones per cápita en toneladas de dióxido de carbono emitidas por diferentes países. Claramente per cápita Estados Unidos sigue siendo de lejos el país de mayores emisiones. Cuando sumamos el total de emisiones, pues China por su población tan grande es el mayor emisor global, pero per cápita sigue estando Estados Unidos. Arabia Saudita, miren por ejemplo, Corea, Canadá, vemos a la Unión Europea, 28 países de la Unión Europea con otras emisiones. Entonces aquí es donde empezamos a pensar, por un lado, que esas emisiones y el problema en gran medida es causado por unas partes, por el norte global, de alguna manera decirlo. Pero las consecuencias no se sienten solo en el norte global, también se sienten y se sienten con una mayor fuerza en el sur global. Entonces ahí es donde empezamos a pensar también qué debemos hacer en el sur global, más allá de decir, eso es China, eso es Estados Unidos, yo acá no tengo que ver, sigamos nosotros, hagamos exploración petrolera, explotemos, hagamos todo lo que queremos hacer en Colombia, sin pensar que en Colombia los impactos también están configurados por asuntos locales que no son lo que Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea está haciendo. Entonces aquí realmente ese concepto hay que tenerlo en cuenta. En esta que sigue es tomado de otro medio de comunicación donde habla de cuál es ese peaje, llamémoslo así, o cuál es ese costo fundamental del cambio climático. Y eso está asociado a la diferencia precisamente o a las desigualdades e inequidades a nivel global. En la medida en la que las temperaturas globales aumentan, eso pone a millones de personas en riesgo de, por ejemplo, olas de calor, pues, inseguridad hídrica y otros problemas, y esos impactos se sienten de manera más fuerte donde los países más vulnerables del planeta, y Colombia pues es uno de esos países. Y este me gusta mucho, The Guardian nuevamente, porque pone algo importante, y es que alrededor del negacionismo del cambio climático, el negacionismo no es solamente, no, el cambio climático no está ocurriendo, o no, eso no tiene que ver con la actividad humana, es negar las causas estructurales del cambio climático. Las causas estructurales del cambio climático están asociadas a un sistema económico. Es así de profunda la cosa. Entonces a mí este enunciado me parece interesante porque este enunciado dice: terminar con el cambio climático significa terminar el capitalismo, así lo llaman ellos pues como a este sistema. Tenemos las agallas para hacerlo, y hace un análisis alrededor de cómo este sistema, este modelo económico está detrás. Entonces realmente cuando hablamos del cambio climático, tenemos, digamos, que dejar de ver la versión de que es solamente limpiar la atmósfera, llamémoslo así, de unos gases que estamos emitiendo, y cambiémonos a energías renovables. Hagamos, no sé, energía eólica, energía solar y cualquier otro tipo de energía. Podemos hacerlo, vamos hacia ello. Hay tecnologías, hay voluntades, eso es un negocio también. Mi pregunta es, ¿cambiamos radicalmente el sistema? ¿De dónde salen, por ejemplo, los minerales para los paneles solares? ¿O dónde salen los minerales para las baterías de estos sistemas? Minería. Minería que, por ejemplo, en gran parte está, por ejemplo, asentada en Bolivia, en el norte de Argentina, en el norte de Chile, con los mismos sistemas extractivos que tenemos para los otros recursos. Eso no significa resolver el problema, pues tal vez cambiar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero realmente no significa atravesar el problema tan transversal que existe actualmente. Entonces esta es la pregunta que yo les quiero dejar a ustedes y pues que también yo misma me la planteo, y es cómo podemos generar una comunicación asertiva alrededor de cambio climático. Una de las grandes brechas, falencias que es clara que existe actualmente es la manera en que la ciencia se comunica, la manera en que nosotros contamos lo que tenemos que contar. Porque muchas veces no nos salimos, digamos, de ese cinturón de ser científicos, de querer decir las cosas con un rigor científico que obviamente es necesario, se trata de mostrar la ciencia, pero cómo podemos comunicar a otros sectores que tienen otros intereses, que tienen otros niveles de formación, otras capacidades y otras maneras de análisis, pues que por ejemplo nosotros no tenemos. Entonces de ahí viene como un poco esta pregunta que la dejo planteada, porque yo creo que parte del problema
está también en esa manera en la que el cambio climático se comunica. El negacionismo alrededor del cambio climático tiene un montón de estrategias. Ellos tienen sus propios medios de comunicación, ellos tienen sus propias revistas, hacen sus propios libros que le hacen llegar gratis a las universidades y a los colegios en Estados Unidos. Invierten un montón en generar la literatura o lo que ellos consideran que tienen que generar. Un montón, llamémoslo, lo voy a llamar despectivamente, digamos por el contenido tan poco riguroso, pero pasquines, por ejemplo, en donde se dice, ¿usted sabía que nos están queriendo controlar la libertad? En Estados Unidos, por ejemplo, ese tipo de medio tiene bastante acogida, y eso es lo que la mayoría de la gente lee. La mayoría de la gente no va a leer Science, Nature, no, va a leer otros medios de comunicación. Son otras cosas las que van a llegar a la gente. Ustedes son quienes llegan a la gente. Ustedes son quienes crean ese contenido, y por eso me parece que es fundamental que pensemos que esto no es solamente, aumentó el nivel del mar en tal parte, hubo un evento de un huracán muy grave en tal parte, porfa, convérsenos sobre eso, sino usar eso también como algo mucho más transversal. Los medios de comunicación, los periódicos, las revistas de este tipo deberían tener agendas ambientales. Yo sé que tienen comunicadores, periodistas en estos temas, pero cosas muchísimo más transversales y que no sean solamente de lo que en el momento está surgiendo, sino realmente hacer investigación desde la crítica y desde la visión periodística alrededor de estos temas, obviamente con el apoyo de los expertos que se consideren necesarios. Pero es una invitación amable para que construyamos, porque creo que nosotros también hacemos parte de esa construcción en términos de crear una comunicación asertiva alrededor de estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora.